En pleno verano estamos repitiendo programas como el año pasado y hoy tengo el placer de anunciarles a ustedes aquí en nuestro programa Leer es un placer, que será el programa en el que coyunturalmente y aprovechando que el invitado es un sacerdote, eminente sacerdote, culto sacerdote, que había hecho una práctica en su vida profesional sobre Rusia, cuando surgió la guerra esta que todavía nos castiga, que es la guerra de Ucrania, pues él vino y explicó lo que ustedes van a poder comprobar en el programa que emitimos a continuación. Corresponde a ese día, concretamente corresponde al programa que se emitió el día 17 de marzo. Con ustedes, Leer es un placer, repetición de verano. Un sacerdote joven, un sacerdote moderno, un sacerdote con el que da gusto hablar. No sé si confesarse, porque yo eso lo alejé de mí hace bastante tiempo, pero lo respeto profundamente. Es don Carlos Míguez. Don Carlos, bienvenido, gracias. Y me encocora de alegría el tema que vamos a hablar, porque es un tema precioso, porque la gente habla y opina sin saber. Es el tema relacionado con la situación que dramáticamente vive el mundo en estos días, que es la guerra entre Rusia y el resto. Nos va a explicar él detenidamente y trae además dos libros que nos va a mostrar y nos va a dar información suficiente y analizar el porqué, porque es algo que yo no acabo de comprender. Bienvenido de nuevo. Gracias. Y los libros son... Bueno, yo traje... El Crónico de Néstor. Sí, porque la Crónica de Néstor es, digamos, la primera crónica escrita sobre la historia de lo que hoy entendemos por Rusia. Y bueno, pues en su momento la leí porque cuando estuve haciendo el grado de Historia y Patrimonio en la Universidad de Burgos, teníamos un profesor de Historia Medieval que quería hacernos caer en la cuenta de lo que muchas veces estudiábamos en la universidad no correspondía a lo que pudiera parecer. Cuando hablamos de Historia Medieval Universal, realmente no estudiamos la historia medieval universal, sino que estudiamos la historia medieval de Europa. Y entonces él nos dividió en grupos a la clase y a cada uno nos mandó elegir una zona de África, China, Rusia, y yo elegí Rusia. Y bueno, pues vemos que a lo mejor, aunque pueda parecer muy lejano la historia medieval de Rusia, en el fondo lo que está pasando estos días, cuando Putin dice que el territorio ucraniano es Rusia, pues en el fondo es esto, que por ahí empezó Rusia, por la Rus de Kiev. Primero, digamos, el origen de Rusia, según la crónica de Néstor, tiene muchos elementos legendarios, muchos elementos exagerados, probablemente no demasiado documentados, pero es lo que tenemos de esa época. Estamos hablando del siglo IX, la crónica de Néstor se escribió en torno al año 1113, y bueno, pues... los varegos, que es el origen, que sería Rusia, sería como una especie de mercenarios, marinos, comerciantes. Trabajaron como mercenarios para el Imperio Bizantino y decía Lomonosov, famoso geógrafo ruso, polímata ruso del siglo XVIII, que los varegos era un término que se refería a los marinos en general, a la gente que vivía en el mar. Aunque siempre que hablamos de varegos en la historia de Rusia, entendemos esos mercenarios cuyo origen estaba más bien los vikingos escandinavos, y la mayoría de ellos eran suecos, los había anglos, jutos, daneses, pero bueno, suecos. Y entonces Rjurik sería el fundador de lo que sería el germen de la actual Rusia, incluso de la actual Ucrania. Rjurik era una especie de varego que se estableció en torno a Novgorod, en la zona norte de lo que es la actual Rusia europea, y desde ahí pretendieron ejercer una suerte de jefatura sobre las tribus eslavas que había en la zona, y al principio no lo consiguieron, pero después, ante la división que había en la zona, esas propias tribus le pidieron que viniese a gobernarlos, y entonces estaban él y sus hermanos, y después, cuando él murió, un cuñado de él, Oleg, parece ser que es cuñado, porque tampoco hay certezas, hay historiadores que lo discuten, pues él trasladó la capital de Novgorod a la zona sur, Kiev, que fue, digamos, después el gran principado de Kiev,
y entonces se fue el origen de la Rus de Kiev. Estamos hablando de en torno al siglo IX. Rurik se estableció en Novgorod en torno al año 862 y después su cuñado trasladó la capital a la Rus de Kiev. Cuando murió su cuñado, que ahí la crónica habla de unas leyendas y unas cosas, que un sacerdote pagano le había pronosticado que iba a morir a causa de su caballo, y él no lo creía o no sé qué, entonces el caballo ya estaba muerto y él fue y le dio con una bota al esqueleto del caballo y salió una serpiente que lo mordió y lo... Bueno, estas eran leyendas, pero hasta le da un poco de pimienta a la historia. Entonces, bueno, pues él, a partir de ahí, él ejerció el dominio de la zona y después fue sucedido, parece ser que por el hijo de Riurik, que sería Aigor, el príncipe Aigor, y este príncipe Aigor intentó ejercer un control a nivel de impuestos sobre las tribus, que eran tribus levantiscas y bueno, no se dejaban, no pagaban impuestos así por las buenas, entonces él... Sí, como ahora. Claro, como siempre, pero bueno, lo mataron, entonces bueno, pues cuando lo mataron su hijo Sviatoslav tenía 3 años, y entonces ejerció de regente su esposa, que era Olga de Kiev, después Santa Olga, pero bueno, de santa... no pasaría los parámetros de santa que tenemos hoy, porque cuando su hijo lo mataron, entonces de ahí unos años vinieron los Dreubilianos, o no sé, una tribu pues que querían que Olga se casase con el príncipe Mal, que a nosotros la palabra ya nos es muy clara, pero a ellos supongo que tendría otro significado, y entonces bueno, pues ella, los enviados que le trajeron, los enterró vivos. Santa Olga de Kiev. Hombre, pues eso. No es ya digo que es santa poco, a lo mejor después se convirtió, pero bueno, los enterró vivos y después de un tiempo les dijo que bueno, que sí, que le enviasen una representación de la nobleza de la tribu de los dreulianos, y entonces ellos le mandaron, bueno, a los principales, a los guerreros, a los tal, y bueno, ella los recibió muy bien, los agasajó, los emborrachó, los encerró en el palacio donde estaban con esos festejos y quemó el palacio con ellos dentro, y bueno, pues eran los que habían matado a su marido, entonces ella tenía una venganza. A lo mejor el Putin actual, que ha amenazado con dejar en el espacio al astronauta americano en la estación soviética, era pariente descendiente de esta algunos santa. Genes tiene que ver, desde luego la crueldad típica de esas épocas parece que se conserva. Lo decimos con broma, pero por desgracia por supuesto, está padeciendo mucha gente, pero bueno. Y después esta Olga de Kiev no le llegó con eso, sino que fue a rodear la capital de los dreulianos. Entonces llegó un momento en que ellos se veían tan asfixiados que le pedían que paz, y llegaron a un acuerdo. Y ella le dijo que sí, que como señal de paz, en vez de pieles y miel y cosas que ellos querían darle, que le mandasen 2 palomas y 3 pichones, o 2 palomas y 3 gorriones, bueno, algo así. El caso es que ella, y esto ahí se ve que es leyenda, porque dice que mandó que le pusieran a las palomas unos lazos con azufre y que las echasen, y las palomas volvían a sus nidos, y cuando estaban cerca de los nidos encendían fuego en los lazos de tal manera que empezó a arder la ciudad, y los gorriones volvían a los aleros de las casas y las palomas a los nidos, y quemó toda la ciudad. Igual que las bombas esas que tiene Putin, ¿no? Bueno, pues igual. El caso es que bueno, se ve que esto es legendario, pero de alguna manera esta Olga, que se convirtió al cristianismo, no consiguió que su hijo Sviatoslav se convirtiese al cristianismo. El que finalmente se convirtió al cristianismo fue Vladimir, príncipe de Kiev, pero por razones más bien políticas. Él primero fue pagano y era de los pocos líderes paganos de la zona que todavía hacían sacrificios humanos a los dioses paganos. Pero él, el emperador Basilio II de Constantinopla, tenía unos problemas con unos nobles o unos generales que se habían revuelto contra él, y él le prometió a Vladimir la mano de su hermana Ana Porfirogeneta. Porfirogeneta no es un apellido, es un título que tenían ciertos miembros de la familia real, que quería decir que estaban en una situación privilegiada de cara a la sucesión con respecto a otros miembros que ya quedaban muy alejados.
entonces tenía un tratamiento especial. Y esta Ana Porfirogeneta se casó con Vladimir, no quería, pero bueno, se casó con la condición de que él se convirtiese al cristianismo. Él se convirtió al cristianismo y auxilió al emperador con 6.000 soldados, y bueno, y a partir de ahí fue el bautismo de Vladimir en una iglesia que había en Querosonesos. Querosonesos era una antigua ciudad griega que estaba en la península de Crimea, que fue de los primeros territorios que Putin ya a partir del año 2014 anexionó, porque eso es el origen histórico de la Rus de Kiev y de lo que después sería Rusia, y todo eso, pues bueno, eso está en torno a Kiev, que era la ciudad y el territorio principal, que era el territorio. Y si la memoria no me falla, por ejemplo, Moscú, que es la capital, está relativamente en el planteamiento Oriente-Occidente, está casi en la vertical de Kiev. Claro, eso después de esta etapa, en torno al año 1240, vinieron los sucesores de Gengis Khan, que conquistaron todo ese territorio. Es la famosa Horda de Oro, Horda Dorada. El nombre de Dorada le venía, discuten los especialistas, hay también leyendas, pero dicen que es por, bueno, la división, el imperio del Gran Khan era enorme, lo dividió por colores y por Oriente, Occidente, y entonces eso de oro era una parte central de ese imperio. Y entonces ahí pues estuvieron los descendientes del Gran Khan prácticamente hasta el siglo XVI, no, ya después empezaron a declinar, pero bueno, en el siglo XVI tuvo un protagonismo muy importante el famoso Iván el Terrible. Claro. Iván el Terrible era el gran príncipe de Kiev y fue el que conquistó, porque después cuando esta Horda Dorada se desintegró, pues derivó en kanatos, que eran una especie de reinos menores descendientes de este Gran Khan, que eran de religión islámica, y estaba el kanato de Astracán, el de Siberia. Como usted dice, la historia del mundo está plagada de cosas parecidas. Podríamos hablar de la historia de la crueldad. Sí. Hoy día, aunque nos parezca que sigue, y por desgracia sigue habiendo mucha violencia en el mundo, comparado con lo del pasado, no es nada. Claro. Antes la guerra era lo habitual y la gente, bueno, pues que moría a avanzada edad era un privilegio, porque la gente moría de hambrunas y de cosas claro. Que hoy en día pues los vemos a veces un poco más de lejos. Pero bueno, este Iván el Terrible precisamente es un ejemplo de ello, le llaman el Terrible y no me extraña. Él cuando murió su padre, pues también tenía 3 años, como Yaroslav, y su madre, que era, bueno, pues su madre la envenenaron como a los 4 o 5 años, él siendo pequeño, y los boyardos, que era la nobleza, la gran nobleza de esos territorios eslavos, pues lo maltrataron y lo tuvieron a menos porque él era un niño y estaba encerrado y hasta pasando miseria. Y cuando él llegó, tenía 13 años, ya empezaron a hacerle caso unos y otros, entonces se impuso con una dureza que de ahí viene el sobrenombre del Terrible, porque bueno, pues eso, los quemaba vivos o los echaba a los perros y cosas por el estilo, pero en parte esa crueldad también se entiende desde lo que él había sufrido, desde el maltrato que le habían dado de pequeño. Él de hecho accidentalmente mató a su primogénito, que era su favorito, Iván, que se llamaba también, y él quedó traumatizado el resto de su vida. Era un hombre muy religioso, paradójicamente, porque durante esa infancia en que fue tan maltratado, él había sido cuidado y educado por el patriarca de Moscú, que era el único que se le acercó, y entonces él fue una persona religiosa, pero al mismo tiempo pues muy cruel. Él fue el que conquistó estos kanatos de Kazán, Astracán y Siberia, y después solamente quedó un kanato, o sea, una deriva de ese imperio mongol musulmán en la península de Crimea precisamente, y eso fue conquistado por Catalina la Grande, ya en el año 1780 y pico. Pero después de él, claro, él aún era de esta dinastía riúrica, de Riúrik, fundada por Riúrik. Después hubo una dinastía intermedia que duró muy poco tiempo y que era una de estas familias boyardas que lo habían maltratado a él. Él se casó 7 veces, era un hombre, bueno, era cruel con sus adversarios, pero bueno, tenía también otras a nivel de estratega y fue uno de los grandes fundadores de la Rusia moderna. Fue el que elevó, el primero en intitularse zar, que es un título propio, específico de Rusia, no solo de Rusia, sino de ciertas monarquías eslavas. Y después ya otro gran personaje del que hay que hablar es precisamente de Pedro el Grande de Rusia. Ya estamos en época un poco más avanzada, ya estamos en la dinastía Romanov,
Pedro el Grande de Rusia era hijo de Alejo I. Alejo I se había casado con dos mujeres, una María y otra Natalia. De esta María tuvo 3 hijos. La mayor era Sofía, que era la que ejerció el poder durante la minoría de edad de sus hermanos y de su hermanastro, que su hermanastro era Pedro el Grande. Pedro el Grande era hijo de Natalia. Y entonces, después de muerto el emperador Teodoro III, que era el primero de los hermanos, después estaba Iván V, que no era completo, o sea, no, era de salud, yo creo que hasta a nivel mental no era normal, por así decirlo. Y entonces ella creó una especie de paridad entre Pedro, el hermano, que era muy capaz, y el otro. El hermano dice que cuando era pequeño que él se entretenía con las novedades de armamento, hacía hasta le regalaban soldados para hacer pequeños batallones y cosas, y cuando se dio cuenta, pues el otro ya tenía la sartén por el mango, y entonces cuando llegó a la mayoría de edad, 17 años, le dijo, porque ella no podía gobernar. Claro. En aquel momento no sé si había una ley sálica o había algún tipo, entonces él la echó fuera, después ella hizo una revuelta y él le cortaron la cabeza a los líderes de la revuelta y se los puso allí delante del convento. Porque ella durante la minoría de edad tampoco los trató mal, porque podía haber sido cruel con él y todo, no lo trató mal, pero era una gobernanta, por así decirlo de alguna manera, y quería usurpar el lugar del hermano Iván, y después cuando murió Iván, pues de Pedro, que era el que estaba llamado a ejercer el poder. Y Pedro el Grande fue un gran europeísta, se relacionó con muchos nobles, soldados europeos, viajó por Europa intentando buscar ayuda para las guerras en las que estaba metido, y abrió pues, la expectativa de Rusia hacia Europa, porque era un estado muy medieval. Tenemos que pensar que en el año 1862, estamos ya casi a finales del siglo XIX, Alejandro II de Rusia abolió la servidumbre. O sea que todavía había servidumbre como aquí en el medievo, claro. Cosa que aquí pues ya quedaba a lo mejor 100 años atrás. Bueno, pues ya desde finales del siglo XVIII pues la esclavitud ya había dejado de tener cierta vigencia. Las Cortes de Cádiz ya la abolieron definitivamente en España, y ya no digamos en Inglaterra o en otros países. Era un país que estaba muy atrasado. Y entonces Pedro el Grande pues tuvo una gran victoria en la gran batalla del norte, y fue con Suecia precisamente, con el rey Carlos XII de Suecia. Estuvo luchando mucho tiempo y consiguió una serie de territorios en Estonia y en esas zonas de por ahí, en la zona de Finlandia, que daría pie en el futuro a lo que sería el Gran Ducado de Finlandia, que estaría unido a Rusia prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto que vemos que está haciendo Putin, él quiere volver a lo que era el antiguo imperio ruso. Ya no digo, digamos, lo que eran las repúblicas socialistas soviéticas o aquellos territorios soviéticos del telón de acero, claro. Sino a los territorios que históricamente él considera que son propios de Rusia, el origen de Rusia, la Rus de Kiev, los territorios que Catalina la Grande era una advenediza. Ella no era la emperatriz, ella era esposa de Pedro III, que era un borracho, por así decirlo, porque Pedro III... después ella le dio un golpe de estado, le quitó el poder, y él se contentó con que le enviase grandes cargamentos de tabaco y de bebida y una finca para vivir tranquilamente, y él ya está. Y ella pues fue una monarca avanzadísima en su tiempo. Dicen que ganó el ánimo del pueblo ruso cuando supieron que ella se levantaba de noche en el palacio a escondidas, iba a la biblioteca del palacio a aprender cultura e historia rusas, y entonces el pueblo eso vio como algo grandioso, una extranjera que se interesaba por ser parte de ellos y todo eso. Y fue una estadista brutal en las guerras, por ejemplo, en el tema de las guerras con el Imperio Otomano, que entonces aún tenía mucha fuerza, y fue la que conquistó Crimea, la que fundó Sebastopol, la que fundó Odessa, y todos esos territorios que hoy son Ucrania, pues claro, fueron parte del imperio de Catalina la Grande. Precisamente el otro día salía Putin en un discurso con la imagen de Catalina la Grande detrás, como queriendo decir que él lo que está haciendo es recuperar lo que era ruso. No es así, porque la historia no se detiene, es como si fuésemos nosotros ahora a Venezuela o a Panamá a pedir que eso es nuestro. No tiene sentido, la historia evoluciona, pero bueno, este hombre se ve que... Pues me parece que ha sido muy esclarecedor de todo, de los personajes y de los motivos que dan esa mente al uso de la geografía, que el señor Putin pues esté causando el trastorno y el lío que hay
en el mundo entero. Que esperemos que no nos toque aquí, sí. Porque la OTAN, España está en la OTAN, bueno, vamos a ver cuál es más listo. Ahí está el tema ese del escudo antimisiles, porque claro, él, una amenaza, bueno, no debería ser una amenaza, el que no tiene malas intenciones no debería ser. Claro. Pero bueno, aquí estamos con los resquemores de la Guerra Fría todavía. Claro. Él era un miembro de la KGB y eso pues lo siguen llevando en la sangre, desconfía de Europa, considera que Europa, que ha degenerado, todo esto que vemos que a nosotros nos parece normal, la democracia y todo eso, él considera que Europa ha claudicado de sus valores. Ya en la Primera Guerra Mundial, cuando se enfrentaron las potencias, los grandes imperios, pues todo, bueno, fue el asesinato de Francisco Fernando, pero Rusia se había arrogado la defensa de los cristianos eslavos, incluso, y entonces ahí los zares comenzaron en la Primera Guerra Mundial y fue la excusa de, digamos, cuando fue el golpe de Estado y todo eso comunista, para que la gente no estaba contenta con la participación de Rusia en la Guerra Mundial, pero en el fondo lo que se buscó siempre Rusia son los puertos cálidos, porque Rusia no tenía salida al mar. La salida era por el Mar Negro, porque por arriba estaba todo congelado. Y en la zona de Vladivostok y todo eso es frío. Y entonces por ahí había una salida al mar, y entonces con la excusa de defender a los cristianos eslavos, pues ahí el zar empezó la guerra, o participó en la guerra al lado de las otras potencias, y bueno, eso ya vemos a lo que acabó, que el zar pues fue depuesto y todo eso. Pero ahora Putin, ya hace un tiempo que filtraron unos documentos, que uno de sus intereses es el mar Ártico. Porque el mar Ártico ahora, con el calentamiento climático, ya no es tan intransitable, sino que hay mayor navegación y sobre todo hay unas reservas de petróleo que dicen que pueden ser de las más grandes del planeta. Entonces ahí lo que hay es búsqueda de posiciones en cuanto a recursos y en cuanto a poder. O sea, Rusia en la época soviética llegó a tener 22 millones de kilómetros cuadrados, o sea que si España tiene 500.000, unas 40 y pico veces España, una cosa descomunal. Todavía hoy son 17 millones, es, no digo la mayor parte del mundo, pero un bocado importante del mundo. Una excursión a tomar un baño en el lago Tikal, pues debe ser precioso, porque Yo estuve hace 3 años en San Petersburgo y en Moscú, fuimos no solo esas dos ciudades, sino Alexandrov y otras ciudades, Novgorod. Pero esa es la parte occidental. La parte europea, sí, porque lo otro ya eso es inmenso, claro, es como meterse a la selva, o sea, no en la selva, pero claro, son esas estepas y esas cosas que son enormes. Sí. Pero en la parte digamos, occidental de Rusia es precioso y es, vamos a ver, San Petersburgo. Moscú es poco transitable, porque para cruzar la calle hace falta un cuarto de hora, para cruzar una calle... ¿Hace falta un cuarto de hora para cruzar cualquier calle, que son anchísimas, aquello es imposible. Claro. Entonces uno va en el metro, pero ya para llegar al metro a lo mejor camina 2 o 3 kilómetros para llegar a una entrada de metro, no es como en Madrid, que en cualquier sitio uno entra y sale. Pero eso es apasionante, una ciudad apasionante. Sí, es un mundo muy diferente. Si es que... sí, pero precioso. O sea, por ejemplo, el siglo XIX ruso, los pintores realistas, es precioso, tiene un arte maravilloso. Sí. Y la música, pues tiene, ahí te quedas sordo del placer. Porque realmente... Allí en cualquier sitio, los turistas llevan una iglesia y salen 2 o 3 popes y hacen un coro ellos solos. Claro. Una voz y una técnica, todo distinto a lo nuestro. Pero tienen los otros que hemos citado, que has citado, Don Carlos, y bueno, da miedo. Pues gracias por haber venido, gracias por habernos dado esta lección tan útil, además iba a decir para tranquilizarnos, creo que es al revés, para dejarnos un poquito preocupados, porque esas mentalidades no se cambian de la noche a la mañana. Estos son megalómanos que tienen su vista puesta en el pasado y quieren volver atrás, claro. y atrás no se puede volver nunca. Y viendo lo que están haciendo, pues realmente pues, es un poco preocupante. Sí. Gracias, don Carlos. A usted. Les recuerdo que leer es un placer. Lo producimos, lo realizamos aquí en la Biblioteca Nos, en la mejor biblioteca que hay en la ciudad de Las Burgas, y que lo emitimos por nuestra señal y también por la señal del canal 133 de R Televisión. Gracias por la atención que nos prestan y que
el calor parece que no sigue, que lo pasen ustedes bien y que se acomoden, por favor. Al mal tiempo, o al buen tiempo en exceso, buena cara, alegría, y leer es un placer.